Bien, hermano, una vez más, buenas tardes, que el Señor me los bendiga donde quiera que nos estén viendo, a la hora que nos estén viendo. Para nosotros es un privilegio, es un gozo el poder tener esta bendición, que tengamos esta cámara, este aparato que nos catapulta a, no sé, cualquier país, en cualquier lugar, y en verdad que si de algo edifica, ayuda, atrae la palabra que exponemos en estas tardes, pues nos sentiremos totalmente satisfechos y agradecidos a Dios por esto. Hemos estado hablando acerca del propósito de la vida cristiana. Dios no nos hizo nacer sin un propósito. Dicho en positivo, Dios nos hizo nacer con un propósito. Y Dios nos hizo renacer en el Espíritu con un propósito. O sea, si algo tenemos que tener claro es que antes de que el mundo fuese mundo, ya Dios tenía un plan trazado para cada uno de nosotros. Para lo cual, ¿verdad?, en la paciencia y en la longanimidad de su sapiencia, de su sabiduría, dice, escogió un día, una circunstancia determinada para hacer un llamado. Ese llamado al cual fuimos irresistibles, o sea, no pusimos resistencia porque el llamado de Dios es así, irresistible. Cuando Dios llama, pues no hay otra manera sino obedecer. Cuando Dios intersecta la curva de nuestra vida desastrosa, es para bien. Hemos dicho, la curva de muerte que traíamos es para, ese punto de intersección es para darnos vida. Y para que entendamos entonces progresivamente el propósito del llamado. Ahora que estamos en él, hay muchos elementos, y permítame la expresión, como microespirituales, agentes de otro mundo que son imperceptibles, subliminales, y tienen el propósito, ¿verdad?, de destruir la obra que un día Dios comenzó con el llamamiento. Pero aunque tiene determinación de hacerlo, su obra siempre será infructuosa entre los escogidos. Porque el sabio Dios, ¿verdad?, puso anticuerpos espirituales. Nada más y nada menos que su Espíritu Santo y su palabra, ¿verdad?, que hacen el proceso inmunológico espiritual para que nosotros podamos frenar, poner una barrera y el enemigo no haga estragos en nuestras vidas. Pero como el niño cuando es pequeño, que rehúsa una bebida porque sus papilas no le agrada y entonces rehúsa, pero la madre dice tienes que tomarlo, ¿verdad? Entonces de alguna manera lo forza a tomarlo. La palabra insta al creyente, y voy a tomar la primera cita para que entiendan, lo escribía el apóstol Pablo, para que entiendan que esto debemos hacer. Si usted tiene su Biblia ahí, puede buscar en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2, y leo para ustedes. Como estamos ahora en una nueva vida, dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, ¿entiendes?, botando toda esa cantidad de basura, deslastrándonos, ¿verdad?, despojándonos del pecado, de la malicia, del engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Dice en el verso 2 lo que sí debemos hacer. Dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, algo que debemos tener nosotros
de la parte nuestra, consciente, como dice el apóstol Pablo también, que ahora tenemos una buena conciencia. ¿Estamos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Si estamos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y el propósito para el cual Dios hizo tal cosa, tal milagro, entonces, ¿qué dice el apóstol? Dice, desead. Como el niño cuando estaba en mi clase le decía a las madres, ¿cuánto tarda o tardaba a sus hijos recién nacidos en pedir alimento? ¿Con qué frecuencia se los daba? Y casi todas dijeron en un coro, a cada 2 horas. Cada 2 horas. Entonces los niños están cada 2 horas deseando ¿qué? Más alimento. ¿Para qué? Para que su proceso de protección inmunológica se vaya fortaleciendo, ¿me entiendes? Con ese elemento que tiene la leche materna que nadie lo puede tener, solamente ella. Entonces, desead como niño la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta situación? ¿Por qué la palabra dice desear? Porque de forma natural no lo desean. ¿Por qué dice desechar? Porque cuesta desecharlo. O sea, todavía, como decía Josué, juzgad si es preciso. Servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, o los dioses a la tierra a la cual entráis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Después en otra oportunidad dice, voten los ídolos que tienen entre ustedes. Imagínense, una población de 3 millones de personas, ¿quién va a escrutar qué hay en cada carpa? Pero él sabía que en medio de ellos había gente que tenía ídolos. Todavía ellos se aferraban porque en su estructura mental había un Egipto que había ya por 4 generaciones, al menos 4 generaciones, 400 años, ya había absorbido su forma, su estructura de pensamiento. Y ya Rahab, ya Osiris, ya el lagarto, ya cantidad de cosas que estaban ya, que le habían enseñado, y aún los escogidos habían quizás aceptado que esa era su realidad y murieron así. Pero luego del milagro de la salvación del pueblo de Israel en Egipto, entonces le dice, ahora ustedes escojan, ¿qué van a hacer? Ya ustedes están conscientes quién fue el que los sacó de Egipto a través de esas 10 plagas. Ya ustedes están conscientes de quién fue el que abrió el mar para que ustedes pasaran en seco, para librarlos de los egipcios que venían por ustedes. Ya ustedes están conscientes de quién le dio alimento. Ya ustedes están conscientes de quién era la nube que en el día andaba y la luz que en la noche alumbraba. Ya ustedes están conscientes de quién fue el que hizo que sus vestidos no se desgastasen, ni sus tobillos se inflamasen, ni sus sandalias se desgastasen. Ya ustedes están conscientes que es Dios quien los ha salvado. Oye, hermano, con eso cualquiera dice, no. Pero resulta que no era así. ¿Me entienden? Todavía estaban ellos aferrados a pesar de lo que veían. Cuando usted ve la historia de Israel, usted encuentra un comportamiento que diríamos, oye, pero esta gente, ¿verdad? Que la gracia se magnificó en el pueblo de Israel. Sobreabundó la gracia, como dice Pablo. Porque habiendo visto tantas cosas, todavía cuando llegaron a Canaán, no hicieron lo que hacían los cananitas, sino peor que los cananitas. Y cuando Judá vio que Israel fue deportado o llevado cautivo a Babilonia, no se arrepintió, sino que hizo también lo peor que Israel. Entonces dice, no puedo con ellos. No puede ser. Bueno, en el tiempo de hoy, óigame bien, nosotros estamos viviendo dentro de un Egipto. El mundo es un Egipto. Él dijo así, no son del mundo. Y esa identidad debe estar claro. No somos del mundo. Amén. Cuando usted me oye predicar y dice, no hagan lo que ellos hacen, porque andan en la corriente de este mundo, en la cual impera el príncipe de la potestad del aire. Ustedes no tienen que andar conforme al mundo.
Pero ¿por qué el apóstol Pedro dice desead? Los insta, los increpa, los motiva, le dice, epa, deseen la palabra. Porque igual que Israel, igualito, no la desea. No, la mayoría no la desea. ¿Por qué la parábola de Mateo 13, la parábola del sembrador, dice que había una tierra en la cual puso el énfasis? Y es que aquella tierra donde la gente está, donde cae la semilla y la mala hierba crece más rápido que la semilla que se sembró y ahogan. No la matan, pero le dice la palabra, la hace infructuosa. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos que tenemos que desear. Si alguien es sano en su vida espiritual, óigame, debe desear la leche espiritual no adulterada. Si no desea, hay un problema de salud. Si el niño no come con la frecuencia que está estipulada, ese niño le está pasando algo. Si algo le está pasando, la mamá se preocupa, el papá se preocupa, va al pediatra, va al neonatólogo y lo revisan para ver qué está pasando con el niño que no está con apetito, ¿me entiendes? Y entonces toma el medicamento. Okay. Con este preámbulo, entonces, vamos a entrar al propósito de la leche. El propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas. Todo comienza en entender que Dios dio la palabra para que nosotros le conozcamos a Él por medio de su palabra. Amén. Dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde se lanza vamos a usarlo, ese dardo de fe de Dios? Por el oír. Cuando oímos la palabra de Dios. Entonces, oiga la palabra de Dios. Sea en un cántico, sea en un himno, sea en una alabanza, sea en una predicación. Cuando la persona comienza a sentir el deseo de oír, Dios está gestando algo ahí. Y usted debe desearlo. Por eso es que a veces cuando veo a los jóvenes con esos audífonos, yo le digo, préstame el audífono, querido, para ver qué estás oyendo. Y le voy a decir, no he conseguido uno que tenga una alabanza. Uno que tenga una alabanza. Porque están oyendo cualquier música que le agrade al oído. Y eso está alterando su vida o su sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el enemigo está entrando subliminalmente al cuerpo. Después, cuando tienen sueños extraños, deseos raros y cuestiones raras, dice, ¿qué es lo que está pasando? Acuérdense de Nehemías 4:11. Entremos sin que sepan y que sin que se den cuenta, y cuando estemos dentro, los matemos y hagamos cesar la obra. En los postreros tiempos, aquel enemigo usaba asedio, ¿verdad? Asediaban la ciudad, la rodeaban y lo veían. Pero hoy día no lo ven. La iglesia no lo ve. Y Apocalipsis 12 dice que Satanás vino a hacer guerra contra los que guardan la palabra y tienen el testimonio de Cristo. O sea, con el remanente de la iglesia. Entonces, la fe se fortalece, la fe comienza, pero la fe crece, se fortalece con la palabra de Dios. Entonces, no podemos decir que voy a leer la Biblia en la escuela dominical. Tengo que leerla todos los días porque tengo que apropiarme de las promesas de Dios como está en el Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces puedo apropiarme de la palabra cuando deseo la palabra y ella no solamente inició la fe en mí, sino que me dio
un estilo de vida, de fe, de poder confiar en Dios cada paso o cada día que doy. También en Hebreos 12, 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe? Yo estoy seguro que los que nos están viendo, nos están oyendo por este medio, van a responder afirmativamente. ¿Cuántas veces usted se ha sentido redargüido cuando lee un pasaje de la Escritura? Nos ha pasado a todos. ¿Me entiende? Hoy hablaba con un hombre que yo lo he comentado algunas veces, que es un expresidiario, estuvo preso por homicidio, pagó la condena, pero allá Dios lo llamó. Y tal fue su deseo de Dios en ese tiempo, que durante 11 años que estuvo pagando su pena, llegó a ser pastor de esos grupos ahí en la cárcel. Pero luego que salió, pues el diablo otra vez lo agarró y lo zarandeó. Y Dios me ha mostrado una cierta inclinación hacia ese hombre de acercarme a él. Y ha venido a la iglesia en varias oportunidades. Hoy cuando lo vi, verdad que su aspecto era casi de indigente. Y yo le di la mano y lo saludé, y él tenía mucho deseo de hablarme, y yo no se lo negué, y le invité a un café en la panadería y nos sentamos a conversar. Y yo veía que la gente que me conocía, que me miraba, decía: ¿está hablando con qué hace? O sea, vi un par de miradas que decían algo así. Pero Dios tiene siempre una cita, Dios tiene lazos de amor. Le digo: mira, tú llegaste a ser ministro de la palabra dentro de la casa. Tú deseabas la palabra. Ahora, ¿qué te desvió de tan digna y tan loable profesión? Si alguno desea obispado, buena cosa desea. Y me dice: pastor, una mujer se atravesó en mi vida y destruyó mi ministerio. Pero tú estabas yendo a la iglesia. ¿Qué te detuvo? Mira, óyeme bien. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos hacer algo, ¿verdad?, y no lo hacemos, simplemente hay en nuestra vida una atadura. Porque algo nos está atando y nos detiene de hacer lo que debemos hacer. Y entonces sentí que el Espíritu me estaba dando un mensaje para predicar en ese momento. Porque dije esta palabra: que el muerto no haga la voluntad de Dios es razonable porque están muertos. Pero cuando los que se dicen que están vivos no hacen la voluntad de Dios es porque están atados. Porque el cadillo y la mala hierba no taparon y lo hacen infructuoso. Por eso hay una atadura. Entonces la palabra es que viva y eficaz. La palabra que usted está escuchando es para usted. Es para todos nosotros, ¿me entiende? Pero Dios sabe cómo usarla específicamente para alguien. Y decirle: si tú no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, revísate, porque hay una atadura en tu vida que te está deteniendo. Aquí no hay excusa, porque toda autoridad nos ha sido dada. Todo el poder del cielo nos ha sido dado. Y la espada de doble filo nos ha sido dada. O sea, ¿qué te detiene entonces para no ser vencedor? Tiene que ella entrar hasta el tuétano, hasta lo profundo. Y ahí entonces dice: hasta el centro del alma, chicos. No solamente convierte el alma, sino que lo hace venir a Dios nuevamente. El hombre se puso a llorar. Y
y me dice, este domingo estoy en la iglesia, pastor. Dios me está hablando. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, gloria a Dios, Señor, gracias. Pero tenía que hablarle seriamente. Si tú desprecias la palabra de Dios, como el pueblo de Israel la despreció, caes en cautividad. Así de fácil. Despreciaron a los profetas. Entonces, cuando llegas al lugar de tormento y dice, manda ángeles que vayan, me dice, pero a sus pastores los tienen ahí. ¿Por qué no escuchan la palabra de los pastores? A los profetas los tienen, ¿por qué no los escuchan? En Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, cuando leía este pasaje, yo decía, y lo dije aquí en unos estudios al comienzo de nuestra serie, si alguien en esta vida deben conocer a Cristo, somos nosotros. ¿Entiendes? Si la persona conociese a Cristo como medianamente debería conocerla, su confianza en Dios no sería la misma que tiene hoy. Su esperanza sería realmente una esperanza viva. Así que no habría en esta vida otro más que vencedor que esa persona, porque tiene un sistema inmunológico que no le entran ni balas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es Cristo, ha llenado su vida. Amén. Pero cuando solamente la leemos ocasionalmente, o agarramos el teléfono y vemos que nos salió hoy el texto. Ah, hoy salió Primera de Crónicas 7:14, o Segunda de Crónicas 7:14. Ok. Y mañana, salió Apocalipsis. ¿Qué es eso? Eso no es leer la palabra de Dios. Eso no es tener un devocional. La palabra de Dios tiene que ser leída sistemáticamente, cronológicamente, acuciosamente, diligentemente. No es un azar. No es algo que tire los dados a ver qué versículo, qué capítulo sale. No, así no puede leer la palabra de Dios. O sea, ninguna madre le da a un hijo, ahorita le da sopa de pescado y después le da un caldo de caraota y después le da lo que se le ocurra. No puede. El niño tiene un proceso de aceptación, de procesamiento, de entendimiento, de desarrollo de su cuerpo, hasta que llegue a ser adulto. Dijo el apóstol Pablo, odia beber leche y no vianda, porque no eras capaces, ni sois capaces aún. También el escritor de los Hebreos dice, pero el alimento sólido está reservado para aquellos que tienen los sentidos desarrollados en el discernimiento del bien y el mal, aquellos que han alcanzado madurez. Entonces, esa madurez es un proceso, se alcanza, pero obvio, no se olvide esto, la palabra de Dios es la que da el crecimiento. Dios envió su palabra con un propósito, porque quiere que su iglesia sea vencedora, porque quiere que sus hijos den testimonio de Él. Y si de alguien tienen que saber bastante, no solamente que Cristo murió en la cruz, sino cuando se presentó Cristo en todo el Antiguo Testamento. Yo les he dicho que los discípulos nunca enseñaron el Nuevo Testamento porque no existía. Ellos se basaron a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento para enseñar a Cristo. O sea que todo el Antiguo Testamento está lleno de la persona de Cristo. Por eso es que la enseñanza de la Escritura tiene que estar centralizada en la persona de Cristo. Cualquier otra enseñanza con respecto a experiencia o manifestación de cuestión, eso es camelote. Tenemos que enseñar a Cristo, y digo, no pretendo predicar a otros, sino a Cristo crucificado. La obra de la crucifixión de Cristo. Enseñarle todas las teofonías, todas las apariciones, todo lo que Él era antes que el mundo fuese, todo está revelado en la palabra. Por eso Él dice, escudriñad. Si me buscaseis, dice el Señor, como buscáis el oro y la plata, me hallaríais. Pero así como en Israel, hoy día hay un pueblo que no desea más que Cristo le salve y que le provea lo suficiente, pero no desea conocerlo más allá de lo que el promedio de la iglesia le conoce. ¿Pero qué para qué?
Fíjense en Hechos 18:11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Quién se detuvo ahí? El apóstol Pablo. Estuvo ahí enseñándole. Estuvo con Ananías enseñándole. También en Antioquía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que el apóstol Pablo estuvo cuando aquel accidente con Tíquico que cayó y se murió el niño? ¿Se acuerdan? Que estaba en una mezanina y cayó. ¿Cuánto tiempo estuvieron enseñándole la palabra? Toda la noche. ¿Me entiende? ¿Y quién se cansó? ¿El maestro o los alumnos? Ninguno. Porque tanta hambre tenía uno por enseñar como los otros por aprender. Pero ¿qué pasa hoy día? La gente está viendo el reloj y dice, apúrese que ya va a terminar ya. Es hora, miren, que la predicación no sea más de 20 minutos, porque esa es la predicación buena, 20 minutos. Desead. Porque el propósito de Dios con su palabra no es para que usted sienta ¿cómo se llama? Un refrigerio espiritual. No. No subestime la palabra. Él la envió para que usted crezca y para que usted conozca quién es su Salvador, para que pueda vivir confiado. En 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Diga el otro versículo que dice ahí. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ese segundo versículo dice el para qué. El para qué es el mismo decir a fin de qué. ¿De qué? De que el creyente, el hombre de Dios, la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y voy a añadir una partícula ahí de Efesios 2:10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿tiene propósito la palabra? Amén. Yo no estoy diciendo que no trabajen, todos trabajamos, pero la palabra de Dios tiene que tener preeminencia en nuestra vida. Ahora, voy a repetir lo que dije al principio. Si no estoy haciendo lo que debo hacer, es simplemente por una atadura que he permitido que entre en mi vida. Y para terminar, también tenemos que tener la palabra, no solamente para edificar, sino también para defendernos. En Efesios capítulo 6, el versículo 17, dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿A qué está refiriéndose Pablo ahí cuando habla a los Efesios? ¿Cómo debe ser y cómo él describe en esa descriptiva de un soldado, cómo es la armadura del creyente? Tomad la espada, pero, ¿cómo haces para tomar la espada si no sabes cómo usarla? Busca a Habacuc, pero ¿ese está dónde? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? Busca a Timoteo, pero ¿dónde está? No sé. Entonces empieza a darle vuelta a la Biblia como si fuera una baraja, ¿no? Así no. Tiene que ser diestro para la batalla. Entonces tenemos que manejar la palabra. No podemos conformarnos con lo que ahora sabemos. Eso es grave. ¿Me entiende? No os conforméis a este siglo, dice la palabra. No os conforméis, sino transformados. La vida del creyente tiene que ser una vida dinámica, transformada por la palabra de Dios, para que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos que tomar, amados míos, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y también en 1 de Pedro 3:15 dice que con la palabra nos santificamos.
Dice, santificad a Dios en vuestro corazón, para que podáis presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de vuestra esperanza. Pero ¿qué le vamos a decir si no sabemos ni dónde queda un libro, o no hemos leído sistemáticamente, o no hemos memorizado la palabra para guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra? Entonces, ¿ha enviado a Dios su palabra con un propósito? Yo sé que usted ahí que nos está viendo está diciendo sí. Ahora, ¿se cumple el propósito de Dios en tu vida? La palabra cumple el propósito de Dios en tu vida. Entonces, permita que estas reflexiones puedan acoger el deseo de Cristo cuando oró al Padre y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, que se consagren a la verdad que está en tu palabra. ¿Dios ha enviado su palabra con un propósito? Claro. El propósito de hacernos crecer, el propósito de revelarnos a Cristo y el propósito de usar la palabra para defendernos o para presentar defensa ante el mundo que niega la existencia de la deidad manifestada en carne. El misterio de la piedad, que Cristo fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne, dejó su gloria para mostrarse al mundo y pagar en un vicariato el precio de nuestra culpa. Cumplir así lo que dijo el profeta Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenemos que saberlo. ¿Para qué? Porque él quiere que sus hijos, que su ejército vaya de victoria en victoria. Pero para eso tiene que cumplir y desear cada creyente y se cumpla, desear la palabra y que se cumpla en él el propósito de la palabra y su gozo sea cumplido. Amén. Amén. Bueno, hermanos, espero que les edifique y que pueda de alguna manera mostrarse la palabra de Dios en su vida a través de esta reflexión. Dios le bendiga y Dios le guarde.